Hola, soy María José Lavín, soy artista visual y estoy encantada de estar aquí con Silvia en la entrevista. María José Lavín, que se acaba de presentar como artista visual, es una pintora y también es una artista plástica. Estamos ahora en lo que se llama entre los pintores su cocina. ¿Es así? Correcto. Sí, en el tiradero. Yo no soy muy ordenada para trabajar, pero sí es toda la cocina. María José, he visto tus dos últimas exposiciones, La fábrica del espacio y Territorios de piel. Sí. Y veo que estamos rodeadas de algunas piezas importantes de esas grandes exposiciones. Pero antes empezaste con tientos y variaciones. ¿Qué había en esa exposición? Fue la primera exposición. Sí. Me escribió Álvaro Mutis, cosa que agradezco muchísimo, porque fue la primera, me apadrinó. Y en esa exposición eran bailarinas, todo era alrededor de la danza. Y como siempre he hecho, empiezo por dibujar, luego sigo pintando y luego termino haciendo escultura. No sé por qué siempre es ese proceso en todas las exposiciones. Porque es tu proceso. Es mi proceso y no, cuando me dicen, ¿eres más escultora que pintora? No lo sé, digo que no lo sé, ¿no? Que me gusta todo y que no sé, lo gozo todo. Álvaro Mutis se refiere al pintor que está en lucha con el ángel. ¿Tú cómo defines eso? A mí me parece que sí, que todo el tiempo ese texto es como lo que me iba a suceder desde siempre. Desde siempre él dijo, bueno, que los dioses la protejan. Esa lucha, que siempre es lucha, porque uno nunca está contento con lo que hace, y siempre es esa lucha de seguir y de seguir, hasta que uno entiende que es un proceso, que esa lucha es un proceso y que hay que disfrutar ese proceso. Antes era aterrador, al principio es aterrador. Ahora lo disfruto y hay cosas que cuando no salen tampoco disfruto, pero ya entiende uno que es un proceso y que no tiene que ser la perfección, no va a ser uno. Todo es un proceso para llegar a algo, si no, pues no haríamos nada y todo se hubiera acabado desde el primer cuadro, ¿no? ¿Y tu proceso realmente lo entiendes como tal cuando vas a comenzar una obra? No, creo que soy bastante más emotiva, no soy racional, ni empiezo pensando, ni creo en la inspiración, empiezo a hacer bocetos. Cada una de las exposiciones ha tenido distintos arranques y siempre son azarosos, y me aferro a ese arranque y luego trato de agotarlo, desarrollarlo hasta que me agote más bien a mí. Pero, por ejemplo, el proceso de Territorios de piel fue muy distinto. A partir de que me dieron una beca en Panamá, nos llamaron a varios artistas, éramos 8, de distintos lugares, de distintas edades, de 20, mayores, y nos metieron en una especie de casa preciosa en una isla donde no había escapatoria y teníamos que trabajar deliciosamente todo el día. Parábamos para comer y estábamos con un profesor de arte contemporáneo que lo que hizo fue sacarnos de nuestro sitio de confort, es decir, a los chavos que no sabían pintar o no sabían entelar, los hacían entelar y pintar. A nosotros nos hacían meternos a la computadora. Es decir, hubo una especie de intercambio fantástico en este experimento que a mí me volteó y me hizo que surgiera esta exposición de Territorios de piel. Pero no hubo un proceso exactamente en ti misma. Y sí lo hay simultáneo, y empiezas a buscar un camino, y el mismo camino te va llevando. Y por ejemplo, en esa isla no había mucho de dónde hacer cosas, entonces pues me fui a una farmacia, compré vendas de yeso
y empecé a jugar con ellas. Entonces, todo era a partir del juego. Y esa parte lúdica empieza a correr y empieza a tener un proceso que este proceso de Territorios de Piel me duró 3 años. De ahí partí a buscar otros, ya cuando vine a México, otros materiales como el barro, como el yeso, la piel, la hoja de oro. Sí, Álvaro Mutis dijo que no era solamente ver lo que tú pintabas en esa primera exposición, flores y bailarinas, y decía, es que a María José no hay que verle solo lo que ha pintado, hay que ver lo que no se ve, lo que está detrás de lo que pinta. Estoy totalmente de acuerdo. Además decía una cosa que también entendí después, que es que no hay que meterse en las modas, que las modas no sirven, que es pintura o escultura, pero las modas para él no servían. Yo te preguntaba al principio de esa primera exposición de tientos y variaciones. El título, quisiera que me digas a qué se refería. Él dijo que para qué le ponía yo un nombre a cada bailarina, si realmente era un divertimento, era un tiento, era que no tendría yo que ponerle un nombre a cada bailarina, a cada movimiento, y que él prefería ponerle ese título, que me pareció precioso, porque en el fondo todo lo que hacemos siempre son tientos y variaciones del mismo tema, porque uno tiene un mismo tema dentro, uno no es politemático, ¿no? Así es, pero ¿tú te consideras monotemática? Pues de alguna manera sí, porque siempre aparece, en mi caso, siempre aparece la Venus transformada de distintas maneras, o en mujeres durmientes, o sea, como que sí hay un tema que prevalece por debajo, aunque sea distinto, aunque sea otro tiento y otra variación, siempre son distintos, pero hay un hilo que me remite siempre a la mujer. Y luego tienes otra exposición que tuviste sobre el mar. Se llamaba La talla del mar. La talla del mar. El título se lo puso Jaime Moreno Villarreal. Porque yo empecé con el mar y el mar y el mar, y otra vez en el divertimento de ver a dónde llegas con cada tema. Al final él dijo es la talla del mar, porque había escultura, otra vez, había pintura, había encausto, que el encausto de alguna manera se talla, se bruñe, se saca, es como más escultórico, más matérico. Tienes aquí una escultura de una mujer muy compacta y que tiene un pez en la espalda. ¿Por qué ese pez en la espalda? Bueno, realmente no está en la espalda, claro, es tan abstracta que podría ser la espalda o el frente, pero la mujer con pez puede ser una interpretación erótica, que la mujer también es el mar, es Afrodita, entonces es como la mezcla otra vez del mar con la mujer. Tú estudiaste en la Escuela Nacional de Arte. En la ENAP, que ahora es la Facultad de Artes, antes era Escuela Nacional de Artes Plásticas. Así es. Y ha sido facultad apenas el año pasado. Y estuviste en San Carlos. En San Carlos. Pero también más tarde estuviste con Coronel y con Toledo. Pero esos eran destellos, es que donde uno realmente aprende es yendo a los talleres de los maestros. Y si te dejan mirar su cocina, su receta, esa es la manera más grande de aprender. Así, fui afortunada de que me invitaran a ver esos procesos y de que me dijeran ponle aquí amarillo de cadmio y usa esto, y toda la cocina alrededor, por ejemplo, de Coronel era muy clara. Y la gente que es tan talentosa no tiene ningún problema en dar su cocina, al contrario. Yo creo que es como enseñar. A mí por eso cuando doy clases, alguna vez que he dado clases,
es fascinante poder entregar tu cocina, tus formas, para que ellos sigan. Y tuve ese privilegio, la verdad. ¿Quién te dio esa técnica encáustica de la que has hablado? ¿Fue Toledo? Pero no solamente a mí, hay otros artistas como Sergio Hernández, Irma Palacios, que de pronto decía, ¿por qué no tratas, no como clase, sino ¿por qué no tratas de hacer encausto? No, pues no sé cómo es el encausto. Entonces venía con una tabla, con el encausto ya preparado, y me decía, empieza con los pigmentos, y era enseñarme sobre la marcha. Eso lo agradecí mucho, lo sigo apreciando. ¿Hay alguna pieza aquí ahora en tu estudio? La que está atrás de ti y la que está atrás de mí son encaustos. Son encaustos. Es una ¿Y en técnica qué consiste? Muy antigua, hecha con barniz damar, con cera. Le puedes poner copal, es decir, cada quien la hace de distinta manera. Y luego preparas tus colores con pigmentos. Y es una técnica de poner una capa, luego se funde con un soplete, luego se pone otra capa para dar una transparencia, y así es ir jugando con las transparencias. Es fascinante. Lo puede uno brillar. Es la técnica más antigua, en realidad. ¿La iniciaron en dónde? En Pompeya. Luego lo utilizó mucho Jasper Jones, por ejemplo, en sus banderas. Ahora es una técnica muy tóxica, pero es fascinante. Tienes máscara, sí, por supuesto. Sí, máscara. Y me he quemado varias veces. Pero es fascinante trabajar con ella. Yo me fijo en tu Venus. Ahí es donde encuentro que manejas la fragilidad. En tus Venus me parece que algunas son frágiles y parecen de encaje, un encaje a veces delicado, pero luego también tienes el encaje metálico de tus Venus más fuertes, supongo. Y también la piel, la baqueta, ¿la has hecho a mano tú? ¿La cortas? No, esta baqueta la hice en una residencia en San Agustín Etla, que es una belleza del lugar, y allí había máquinas láser. Entonces me fui a Ocotlán, donde había pieles, escogí unas pieles, quise regresar un poco a mis orígenes, y empecé a experimentar haciendo los mismos dibujos, estos calados, haciéndolos en dibujo, y luego pasan a la máquina y luego corta la piel. Entonces esto es corte láser. Cuando yo mencioné la baqueta, dijiste regreso a mis orígenes. ¿Lo dices por esa tienda fantástica de tus padres que estaba en la calle de Florencia? Pues sí, crecí entre pieles, digamos, como de niñas jugábamos con la piel, recortábamos piel, y yo como que la piel la veía como algo secundario, pero de pronto dije, bueno, las fronteras entre los materiales ya no existen, entonces uno puede hacer escultura de lo que sea. Entonces me apropié de mis orígenes y fue fascinante. Hice toda una serie alrededor de la piel que quiero seguir haciendo. Alguna inclusive la tatué en forma de tatuaje, interviniéndola con rosas y con sellos y con alguna poesía de Ana Clavel, por ejemplo. Eso es formidable, poder trabajar con todo, colgando una bicicleta del techo, sí, y con otra más pegada a él. Sí. Es que ahora hay una libertad tan grande, pero en todo, ¿verdad? Sí, es que creo que en el arte contemporáneo creo que ya no hay fronteras ni entre materiales, ya por eso hay instalaciones, ya no hay fronteras, no se dice esto es pintura, hay cosas muy obvias que son pintura y escultura, pero las fronteras cada vez se abren más y más y más, ¿no? Entre el cine. Antes era todo muy cuadrado. Muy cuadrado. Digamos, y yo creo que esa libertad actual es fascinante. Venus moderna, ¿la has deshecho, la has desgarrado? Porque Venus siempre fue una imagen, una metáfora después de la mujer y del sexo. Digamos que Venus era para los hombres. Sí, la mirada era
era de los hombres hacia la mujer. Y lo que yo quiero en este ejercicio, en estas variaciones, es la mirada de la mujer hacia la mujer. Es decir, ¿qué vemos de nosotras mismas? Si no vemos esta parte erótica de la Venus de Milo, vemos una Venus bastante violentada, bastante anoréxica, bastante frágil. La Venus de Samotracia que está en el Louvre, sin brazos. Sí. Porque era de mármol y quién sabe dónde quedaba. Pero es una Venus robusta, es una Venus erótica, exacto. Es una Venus dedicada a la progenie. Nuestra Venus actual no es tan dedicada a la progenie, es más frágil, tarda en tener hijos. Hice una serie que son unas Barbies de barro, como si las encontráramos 100 años después, para decir cuál era el ideal de belleza de las mujeres en el siglo XXI. Entonces sacaran una Barbie de barro. Anoréxica, como la llamas ahora. Anoréxica, que la pongo de cabeza. Es decir, esta Barbie imposible, que si quisiéramos ser la Barbie, el cuello no nos sostendría la cabeza. Las piernas medirían 2 metros, es decir, es una proporción inexistente. ¿Puedo tocarla? La puedes tocar. ¿Esta cuál Venus es? Esta es la Venus anoréxica. Yo no entiendo por qué las niñas tienen que jugar con esto. ¿Con una Barbie? Ya no es una Barbie, me fui a buscar a las jugueterías y me dijeron que esta era la muñeca con la que jugaban las niñas. Y no entendí la desproporción, no entendí por qué les gustaba. Pero sigue siendo una Venus anoréxica. Porque es moda, por eso. Entonces me horroriza un poco, pero es lo que está pasando. O sea, tú imagínate 100 años después que sacas eso y dices así era la belleza, como una pieza de arqueología. Pero esta proporción es la que ha creado entre las jóvenes crear un modelo que no existe y que de pronto está vacío, de pronto está completamente vacío. Bueno, un modelo que se hizo para que exista, sí, porque ahí está. Y está representado en los medios masivos de comunicación, y esa es la aspiración, digamos, de ser la Venus contemporánea. Y es una Venus desgarrada. Desgarrada, pero yo pongo una Venus desgarrada, una Venus erótica, una Venus juguetona, es decir... Una ninfa. Una ninfa erótica. Que esto se da cuando estoy en el Centro de las Artes haciendo la residencia. Como el centro también invita escritores y músicos, entonces de pronto comiendo todos, estaban las escritoras haciendo todo un programa, y les dije, ¿por qué no vienen al taller de cerámica? Intervienen. Para ustedes, ¿qué es una Venus, no? Y les dije, cada quien su Venus. Apropiense de una Venus o de barro, o de metal, o de vendas de yeso, o de piel. Y así surgió esta especie como de intercambio que tú decías antes con la literatura o las letras de la Venus contemporánea, con las formas de la Venus contemporánea. Pero no en un tratado de feminismo, ni es una mirada de mujeres hacia la mujer contemporánea. Y ver aquella Venus de papel o de yeso o de vendas, ¿qué es esa Venus que yo veo desde aquí? Esa Venus es de yeso, que también denota la fragilidad, la curación, es como todo un concepto detrás de ello, ¿no? Siempre hay una pieza que arranca todo lo demás. Sí, y esta fue tu primera Venus que inició. La que inició todo el tema. La gente de pronto reacciona, ¿por qué es una Venus? Me preguntan, y yo ya cuando tengo que explicar por qué es una Venus es un poco complicado. Bueno, es que la pintura o la escultura no se puede explicar. Ni la pintura. No, es una experiencia personal. Sí, no se puede explicar.
Aquí, por ejemplo, estoy viendo esto que lo llaman cactus. Son unos cactus que hice, esta es una maqueta, aquí maqueteo y luego me voy a los talleres, Sí. lo hice en metal, que la verás por allá más grande, las hice en tamaño como de 1 metro, unos 50, pero aquí obviamente maqueteo y luego me voy a los talleres, ya sea el de metal, el de barro, me voy a hacerlo cuando ella es grande, ¿no? En el caso de estos que son figuras humanas, ¿para qué lo haces como tal? Estoy trabajando alrededor del tema del libro de Kawabata, de la Casa de las Bellas Durmientes, y esto es parte de ese ejercicio, de esas variaciones. Al mismo tiempo que lo estoy haciendo en porcelana, que aquí ves que son los sueños, todo esto va a tener obviamente un orden, ¿no? Estamos viendo como las piezas salidas de taller de horno. Sí. Y las pienso hacer más grandes también, y quiero otras de metal, otra vez jugando con los distintos materiales, y quiero utilizar otros materiales. Esto precisamente, ¿qué es? Parece plástico, pero no debe ser plástico. ¿Qué es? Es plástico. Así es. Plástico ABC, es un plástico para unas plumas de 3D, es como dibujar en caliente y ir haciendo los volúmenes de las formas, y luego pues se quedan sólidos. A mí me parece muy divertido experimentar con materiales que no conozco. Y eso es lo que vuelve lúdico, no se vuelve automático, es decir, estás como luchando contra otro material. Estos son horas de estar dibujando, pero a mí me parece fascinante. Tomas esta pluma, que es un poco gruesa, creo que ya las están haciendo más delgadas. Este es el plástico. El plástico que inclusive, entonces lo vas metiendo aquí, esto se conecta a una corriente, se va calentando y va saliendo aquí caliente. Se derrite. Se derrite, entonces con eso vas construyendo, vas dibujando. ¿Y sobre qué? Sobre nada, sobre una no, mesa. No, pero es una mesa. Sobre esta mesa empiezas a trazar. Subes y bajas y vuelves a trazar, porque tienes que estar de aquí para acá, de acá para acá, para que se haga en 3D. Entonces, todo lo que sirva distinto para hacer cosas nuevas a mí me divierte. Estas son las pequeñas, pero estas las quiero hacer en 2 metros. Pero estos son apenas maquetas de todo lo que quiero hacer, alrededor del tema de las bellas durmientes, que están en esta especie de limbo entre la muerte, entre el erotismo, y al mismo tiempo quiero hacer lo que deja la huella de la cabeza en la almohada, es decir, los contrastes, lo duro, o sea, una almohada es blanda, la quiero hacer dura, y el hueco que deja la mano, que es estas imágenes que están en el libro de Kawabata, que son puras imágenes. No quiero hacer algo literal, sino tomar estas imágenes del hueco en la almohada, de la mano colgando en la almohada, de la cabeza, pero como muy abstracta. Entonces es un ejercicio que a ver a dónde va, a dónde me lleva, no lo sé. ¿Y eso ya lo has comenzado o está en tu cabeza? Ya lo he comenzado, pero aquí no está. Ya lo he comenzado y lo estoy comenzando en barro. Entonces cuando yo hago lo de barro no lo hago aquí, me voy al taller de cerámica para hacer esto. Yo tengo que preguntarte sobre tu exposición, Reinas de Corazones, porque, bueno, yo inmediatamente pienso en mi infancia cuando leí esta curiosa historia de Alicia en el País de las Maravillas, sí, en donde la Reina de Corazones era un horror. Y he visto que la has hecho tosca, pesada, grandota, en unas esculturas que hay aquí a la entrada. Pequeñas. ¿De dónde te vino la idea? ¿De eso? Sí, era también jugar con una forma, ¿no? El título luego vino, pero era jugar con una forma y ver dónde ponían el corazón, también los naipes, de jugar con ello, ¿no? Sí. Y era un juego de a ver dónde ponían el corazón, uno se lo quitaban, otras lo ponían acá, otros lo ponían en una cuerda. Es decir, era un juego alrededor de esto. Y el corazón era pequeñito, ¿verdad? Muy pequeño. La reina era
frondosa, Grande. se desbordaba, pero con un corazoncito pequeño. Por Sin aquí. saberlo dónde poner. Exacto, lo tenía puesto en lugares muy extravagantes, diría yo. Y esa también fue escultura y pintura. Ahí Los dibujos casi no los expongo, pero debería resurgir un poco esta parte del dibujo. ¿Y aquí no hay algún dibujo ahora? Sí tiene que haberlo. Sí, aquí hay dibujos de las mujeres dormidas. Ah, es que no sabía. En San Carlos, con Gilberto Sí. Aceves Navarro, siempre nos decía que teníamos que dibujar 4 horas como ejercicio. Es como Bueno, es un ejercicio necesario para muy para necesario. un artista. Siempre el dibujo se ha considerado un poco menor a la pintura, pero a mí me parece que habría que retomar todo el ejercicio del dibujo, inclusive en el arte contemporáneo. O sea, la gente que dibuja puede saber qué va a hacer conceptualmente con la obra, inclusive a base de dibujos, ¿no? Es la gimnasia. Que sea un divertimento, eso lo hacía Gilberto Aceves Navarro muy bien. Somos toda una generación que dibujamos con Gilberto, que eran 4 horas y es una técnica muy especial. Dibujas en 3 segundos, viendo solo a la modelo sin ver el papel, para que trabaje tu cerebro, el lado derecho, el lado izquierdo. Luego dibujas con las 2 manos, luego dibujas sin ver a la modelo lo que viste en un segundo. Unos ejercicios fascinantes que hay que seguir haciendo, porque es como entrenar esta No, parte. desde luego. Muchas gracias, María José. Gracias a ti. Y Silvia. qué agradable estar rodeada de todo este mundo de objetos, artículos que utilizas para tu arte. Hasta pronto. Gracias, Hasta que Silvia. veamos la próxima de tus exposiciones. Gracias. En el estudio de María José, artista visual, artista plástica, pintora, con el tema de la mujer. Silvia Lemos.